Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a la segunda parte de este video tutorial de cómo crear, modelar y animar un perrito robot. Entonces, en el video anterior nos habíamos quedado con este perrito ya modelado, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos a la vista de cámara y hacemos un pequeño render, vimos que le habíamos puesto ya los materiales. Hoy día vamos a aprender a hacer el rigging de nuestro perrito, es decir, a crear la estructura de huesos que nos va a permitir poder animar cada una de las partes movibles de nuestro perrito. Para ello nos vamos a la vista top, perdón, a la vista frontal, presionamos Shift A, luego Armature Single Bone. Muy bien, tomo el huesito y lo pongo más o menos aquí en el centro de esta figura. Yo veo que aquí mi hueso se está perdiendo, ya no lo tengo a la vista, no lo puedo ver desde ningún ángulo. Entonces, con el hueso aún seleccionado, me voy aquí donde está el hombrecito y aquí abajo en la parte de display selecciono X-Ray para yo poder ver el hueso desde cualquier perspectiva desde donde yo esté mirando. Entonces voy a la vista derecha y con el hueso seleccionado, rotación en el eje X 90 grados. Y lo posiciono siguiendo la estructura del hombro de nuestro perrito. Con la tecla tabulador entro en el modo edición del hueso. Y aquí puedo identificar tres partes importantes del hueso: la base, el hueso en sí y la cabeza. Con la cabeza seleccionada voy a estirar, por así decirlo, el hueso hasta el centro de pivote de lo que sería el hombro. Voy a la vista frontal, selecciono con la letra A todo el hueso y lo posiciono donde lo necesito. Entonces, la vista 3, selecciono la cabeza del hueso y ahora presiono la tecla E para extruir y crear un hueso desde desde la cabeza del anterior. Luego E nuevamente y lo posiciono en el centro de lo que sería la esfera. Ahora voy a posicionar el cursor en esta zona y voy a presionar la combinación de teclas Shift A para crear un hueso nuevo, pero que es totalmente independiente de esta cadena que yo acabo de crear. Entonces, con este hueso seleccionado le pongo rotación en el eje Y 90 grados y lo voy a posicionar simulando que estuviera conectado a la cabeza del último hueso de la cadena. ¿Ya? Pero yo sé que esto es un hueso totalmente independiente. Perfecto. Lo mismo aquí arriba, posiciono el cursor, Shift A y creo un hueso. Me voy a la vista 3, selecciono el hueso completamente y lo pongo en el centro de mi perrito. A este hueso le voy a poner como nombre, aquí, le voy a poner como nombre cuerpo. Porque este hueso me va a controlar precisamente el cuerpo de mi perrito. Y este hueso que está aquí abajo, que ya no se llama cuerpo, acá, se va a llamar pie. Muy bien. Este de aquí arriba dijimos que se iba a llamar cuerpo. Muy bien. Entonces, ahora selecciono este hueso que correspondería con el hombro, mantengo presionada la tecla Shift y selecciono el hueso del cuerpo y presiono la combinación de teclas Control P para hacer un emparentamiento de los huesos. Pero en este caso voy a seleccionar la segunda opción que dice Keep Offset, que significa mantener las posiciones o mantener la distancia. Y entonces me crearía una línea de conexión entre ambos huesos para poder hacer el emparentamiento. Muy bien, ahora voy aquí abajo y cambio al modo pose que tiene el hueso, la estructura de los huesos. Selecciono este hueso que sería como el antebrazo y me voy aquí a donde está el hueso y una cadena y selecciono en los modificadores una restricción del tipo cinemática inversa. Y en el target selecciono la armadura porque voy a controlar parte de la armadura y el bone que voy a controlar va a ser el pie, o el pie en este caso sería el hueso que está aquí abajo, me va a controlar toda esta cadena. Entonces si yo ahora selecciono el pie y le pongo G, lo que hace es controlarme la cadena, pero nos damos cuenta de que se mueven todos los huesos incluido el cuerpo, lo cual no es correcto. Entonces selecciono nuevamente el antebrazo y aquí donde dice el largo de la cadena yo le pongo que son 3 ítems, porque si estoy controlando con este necesito controlar 1, 2, 3.
solamente 3 ítems de la cadena. Entonces nuevamente selecciono el pie y con la letra G lo puedo mover, y ahora vemos que ya no se mueve el hueso del cuerpo. Lo mismo si yo muevo el hueso del cuerpo, no se mueve el hueso del pie, solamente me controla 3 eslabones, por así decirlo, de la cadena. Muy bien, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las rotaciones de los huesos. Cuando nosotros trabajamos con la cinemática inversa del hueso, nosotros podemos hacer que el hueso se mueva en cualquier posición y que haga cualquier tipo de rotación. Pero en algunos casos hay rotaciones que son totalmente falsas. Para evitar eso y hacer una rotación correcta de los huesos de nuestra armadura, vamos a utilizar otro tipo de restricciones. Entonces, para ello selecciono el hueso, el antebrazo, que es el que tenía la cinemática inversa, y me voy aquí donde está la pestaña con el huesito. Entonces aquí en la parte de abajo me aparecen las cinemáticas inversas, donde yo puedo bloquear la rotación en alguno de los ejes de nuestro modelo. Entonces, como no sé cuál es el eje que tengo que dejar libre, voy a empezar bloqueándolos todos. Entonces selecciono los demás huesos y hago lo mismo: el antebrazo, el brazo y el hombro, y bloqueo los 3 ejes. Me voy a la vista frontal, selecciono el hueso del pie y lo desplazo un poquito hacia adelante. Entonces ahora selecciono el hueso del hombro y voy a proceder a ir desbloqueando uno por uno los ejes para ver cuál es el que me hace la rotación correcta. Si yo deselecciono o desbloqueo el eje X, vemos que no sucede nada. Si desbloqueo el eje Y, vemos que la rotación del hueso es correcta. ¿Por qué digo que es correcta? Veamos qué pasa si desbloqueo el eje Z. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece correcta esta rotación del hombro? Por supuesto que no. Entonces bloqueo el eje Z y desbloqueo el eje Y. Entonces ya tengo controlado una rotación de los huesos del perrito. Selecciono este objeto y me voy aquí, o selecciono todos los huesos con la tecla A, me voy a donde dice Pose, y aquí donde dice Clear Transformation le digo todas, all. Entonces así vuelvo al modo de descanso, por así decirlo, de la estructura del hueso. Me voy a la vista 3, selecciono el hueso del pie y lo desplazo un poquito hacia el lado. Y hacemos lo mismo con el brazo. Entonces me voy al brazo, deselecciono el eje X y vemos que la rotación es correcta. El eje Y, vemos que ahí hace una torsión que no es en realidad muy sana, y en el eje Z no pasa nada. Entonces en este caso el eje X es el que tengo que dejar desbloqueado. Nuevamente selecciono todos los huesos, me voy a Pose, Clear Transformation, todas. Selecciono nuevamente el huesito del pie y lo subo un poquitito. Selecciono ahora este hueso que es el antebrazo y voy deseleccionando, desbloqueando nuevamente el eje X. Vemos que me hace una torsión demasiado extraña para un movimiento natural. En el eje Y no pasa nada, y en el eje Z ahí sí vemos que la torsión es como corresponde. Entonces nuevamente selecciono todos los huesos, me voy a Pose, Clear Transformation, todas. Entonces ahora que ya tengo los huesos totalmente controlados, yo puedo con este hueso hacer un movimiento totalmente natural de el brazo. ¿Se dan cuenta? Todo está totalmente bien controlado. Lo mismo si yo selecciono el cuerpo y bajo aquí, también no me va a hacer ningún otro movimiento extraño a los ya permitidos. Vamos a guardar lo que llevamos hasta aquí y continuamos. Una vez que ya hemos logrado esto, vamos entonces a copiar esta pierna en las partes que correspondan. Entonces con la tecla tabulador vuelvo al modo edición, o directamente desde aquí abajo al modo edición, y selecciono el hueso del pie, Shift sostenido, el antebrazo, el brazo y el hombro. Voy con el 1 a la vista frontal, luego Shift D en el eje X y lo desplazo hacia la posición en el centro de lo que sería la cadera del perrito. Selecciono esta cabeza, que es la unión entre esos dos huesos, y la desplazo hacia esta posición.
Así es. Muy bien, ahora selecciono todos estos huesos con Shift sostenido. Me voy a la vista 3, Shift D en el eje Y, lo desplazo para acá, luego S en el eje Y, menos 1 para hacer la rotación, y desplazo y posiciono donde corresponde. Vamos a guardar los cambios y ya tenemos la estructura de hueso de nuestro perrito. Voy a la vista frontal, voy a posicionar el cursor en esta zona y luego Shift A para crear un nuevo hueso. Recuerden, estoy todavía en el modo edición. Ahora voy a pasar al modo selecciono este hueso que sería el cuerpo, Shift sostenido, y selecciono este hueso de acá y luego Control P para conectar, Keep Offset. Luego vamos a hacer lo mismo con los 4 pies de nuestro perrito. Shift sostenido, selecciono los 4 pies y en última instancia Shift y selecciono este hueso que sería la matriz de nuestro hueso. Control P, Keep Offset. Entonces ahora voy a entrar aquí en el modo pose y me doy cuenta que si yo selecciono este hueso y lo muevo, se mueve toda la estructura de nuestro perrito. Si yo selecciono este hueso, se mueven todos los pies, las manos y los pies de nuestro perrito. Muy bien, ahora viene la parte interesante donde vamos a empezar a asociar el modelo de nuestro perrito con los huesos. Para ello, muy sencillo, selecciono lo que sería el pie, ¿cierto? El modelo del pie, Shift sostenido. Todo esto se hace, debo acotar, en el modo pose. Entonces tengo que dejar todos los huesos en el modo pose. Y ahora selecciono la estructura de este modelo, luego con la tecla Shift sostenida y selecciono el hueso del pie. Luego Control P y me voy aquí donde dice Bone. Luego selecciono este objeto, Shift, y selecciono el hueso del antebrazo, Control P, Bone. Selecciono ahora el brazo, Shift sostenido, selecciono el hueso, Control P, Bone. Luego selecciono aquí arriba lo que sería el hombro, Shift sostenido, el hueso del hombro, Control P, Bone. Y este proceso se va a repetir para todos los demás huesos. Entonces, para no alargar el video, volvemos cuando todo esté listo. Muy bien, acabo de terminar de enlazar todos los huesos con las partes del modelo, igual como lo hicimos anteriormente. Entonces, ahora si yo selecciono cualquier hueso o cualquier pie, entonces puedo mover las extremidades como corresponden de la manera correcta. Y ahora me faltaría entonces enlazar esto que sería el cuerpo del perro, Shift sostenido, con este hueso que sería el hueso del cuerpo del perro, Control P, Bone. Entonces si yo ahora selecciono este hueso, puedo mover el perro completamente, tanto sus extremidades como el cuerpo. Muy bien, eso sería todo entonces por este video. Ahí vemos que si selecciono el hueso de arriba se mueve la estructura completa. Eso concluye el video de este fin de semana. Espero que les esté gustando este curso. Recuerden darle like. Los que no están suscritos, por favor suscríbanse a mi canal. Vamos a seguir subiendo las siguientes partes de este tutorial. Nos queda un video más todavía de animación. Así es que espero que estén aprendiendo, que estén disfrutando tanto como yo haciendo estos videos. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.